Se llama funciones. Profe, Dime. Profe, Dime. profe. ¿Quién? no, No, nada más era para decirle que una compañera dijo que no se puede conectar porque no tiene internet. Sí, está bien, no pasa nada. O sea, por eso grabo las clases para que, pues con toda la tranquilidad del mundo en el momento que puedan, pues ya lo puedan realizar, ¿no? Inclusive, creo que les había comentado a ustedes que aquí afuera de la casa de ustedes, no me había dado cuenta que hay un poste donde dice internet gratuito, ¿no? Entonces, estuve revisando ese tipo de postes y hay, bueno, aquí en Acueducto de Guadalupe, donde yo vivo, donde tienen su casa, hay como 5 postes que están sobre la avenida. Y lo probé y efectivamente, ¿no? O sea, puedes tener la señal estando en la calle. Ya sé que es un poco complicado estar en la calle, pero en algunos lugares está el internet gratuito que ofrece el gobierno de la Ciudad de México y puedes estar sentado en una banquita, puedes estar sentado ahí en un parquecito, cerca de juegos. También aquí hay un poste cerca de juegos para niños, entonces pues pudieran hacerlo, ¿no? Obviamente con sus respectivas precauciones, ¿no? Porque ya saben que cualquier tipo te ve descuidado y te roba tu aparato electrónico, ¿no? Entonces nada más cuiden el lugar y ya. Inclusive hubo un chico que el examen a título de álgebra lo presentó enfrente de una tortería donde el dueño de la tortería le prestó su clave de internet, pero como a las 7 de la mañana todavía no abría, entonces se llevó una sillita, se llevó ahí una tabla en que recargarse y lo acompañaba a su tío, creo. Entonces su tío estaba cuidando que no fuera a llegar nadie a robarlo, mientras él estaba haciendo su examen utilizando el celular, ¿no? Entonces, pues a veces hay que llegar a esa situación, ¿no? Lo cual no es malo, ¿no? Gracias a Dios hay personas que nos apoyan. Así que, pues busquen las estrategias en el caso que no se pueda, ¿no? Bueno, sale. profe, ¿es 40 o qué es? ¿Cuál? En donde dice después del 4. Después del 4. Cuadrantes. Ah, ok. Va que va. Bueno, entonces, antes de eso, dejen compartirles lo que está en Classroom para explicárselos y que lo vean, ¿no? Bueno, ahorita ya están viendo lo de Classroom. Y esto que está aquí, lo que les estoy mostrando, son las gráficas de las funciones trigonométricas. Que eso es importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, funciones trigonométricas, ahorita les explico lo que es una función trigonométrica. Está la del seno, que es la que está a la izquierda. Si se dan cuenta es como que una montaña y un valle. Y así se va repitiendo. Y esta gráfica del seno se repite cada 360 grados. O cada 2 pi radianes. O cada 400 radianes. Lo mismo ocurre con la del coseno. Si se dan cuenta la de la tangente es más rara. La de la cotangente también porque tiende o se va hacia valores muy altos. Y la de la secante y la cosecante esas son completamente ajenas a lo que conocíamos, porque parecen U's y parecen U's volteadas, ¿no? Pero ninguna de ellas se cruza con el eje de las abscisas. Entonces, esas gráficas vayan aprendiéndose cuál es la forma, porque esto es una pregunta típica en el examen de ingreso a nivel superior. Obviamente, bajen el archivo, porque en su momento, cuando termine el curso, a todos los voy a sacar de Classroom, porque voy a tener alumnos nuevos, ¿no? Y como voy a tener nuevos alumnos, pues hay que ir depurando, ¿no? No porque me caigan mal, sino simplemente hay que ir depurando. Entonces bajen ese archivo, ténganlo guardado, para que en su momento, bueno, y organizado, ¿no? Organicen todos sus documentos adecuadamente, para que en su momento pues sepan cómo van las gráficas, ¿no? Entonces estas gráficas apréndanselas, las vamos a utilizar, pero no las vamos a utilizar tanto como sus compañeros de cuarto semestre. En cuarto semestre estas gráficas las utilizan muchísimo, así que ténganlas a la mano para que no las pierdan de vista, ¿no? Les digo, se las voy a explicar, pero ahorita solamente es la parte visual, que vayan entendiendo cómo son las gráficas y que en algún momento sí las podamos, uh, las puedan trabajar, ¿no? Ya hablando en cálculo diferencial y cálculo integral. Bueno, les dejo de compartir y entonces ahora sí me regreso a lo que estamos viendo en el lienzo y aquí está. Ok, entonces ya deben de estar viendo el lienzo en blanco. Se llama funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes.
Entonces, lo primero que debo de entender es que necesita ver un eje de las abscisas. Este eje es el eje de las abscisas, y por aquí tengo otro eje, tengo otro eje que es perpendicular, y ese otro eje se denomina eje de las ordenadas. Jamás se llama eje X y eje Y, ¿eh? Eso es un gran error. Nunca nombren lo eje X y eje Y. No le pongan otros nombres. Los otros nombres que puede tener es el eje de la variable independiente. Ese eje sí se puede llamar así, pero nunca se va a llamar eje de las X. Quien les diga que es eje de las X, gran error, ni lo debaten, dice así, inclusive docentes. Entonces no debatan, simplemente entiendan que les estoy dando los conocimientos bien, no les estoy dando ahí engaños. Y este de aquí arriba, perdón, el vertical, se denomina eje de la variable dependiente. Eso lo van a utilizar mucho en física y en todas las aplicaciones, ¿no? Biología, psicología, historia, aeronáutica, neumática, todo, ¿no? Otro nombre que puede tener es el nombre del argumento, aunque el argumento va relacionado más bien al número, no a los números. El argumento es un número que se sustituye. O es un número o es un término. Recuerden que el término es aquel que está formado por signo, por coeficiente, por variable, etc. Entonces el argumento más bien se refiere a un argumento, a un término que se va a sustituir. Recuerden que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, al sustituirse, entonces también se puede llamar dato, que es algo que yo utilicé en primaria. Entonces el argumento es referido al número que voy a sustituir, que eso entonces se llama dato, o puede ser un término, donde ese término puede ser inclusive un x cuadrada más x menos 5, el que puedan sustituir y que está aquí, o si aquí puede haber una división que sea x cuadrada más x menos 5, y que eso obviamente es más abstracto y que lo van a ver en cálculo diferencial. O sea, no solamente hay números, sino también hay variables que están dentro del eje de las abscisas. Por eso es ridículo que le llamas eje de las X si vas a tener X cuadradas y X cúbicas o cuartas, no lo sé, ¿no? Por eso no se le nombra eje de las X. Ese es un error. En la secundaria es comprensible que le digan eje de las X, porque pues están chiquitos los docentes y los niños que van a aprender, pero a estas alturas ya no se puede llamar así. Entonces, vuelvo a repetir. Un número o un término, si sustituyes un número, entonces tiene la connotación de un término, tiene la connotación de argumento. Eso lo van a ver bien en cálculo diferencial. Solamente se los voy adelantando para que lo entiendan. Y entonces, si se llama argumento, la respuesta a ese argumento se llama imagen. Y la respuesta a ese dato pues se llama resultado, dependiendo de lo que hayan sustituido. Si sustituyen un dato, o sea un número, voy a tener un resultado. Si sustituyen un término, va a ser un argumento y como resultado van a tener la imagen. Y en esos ejes también se va a graficar algo que se conoce como dominio. Fíjense cómo se lo estoy escribiendo con otras letras de color y con una D diferente. Van a tener un rango. Algunos les llaman codominio, pero no es adecuado el nombre de codominio porque co quiere decir otra cosa. Ahorita les voy a decir qué quiere decir este co. Entonces decir codominio no es tan adecuado. Obviamente también aquí tiene una R, que es el símbolo. O sea, el rango se grafica en el eje de las ordenadas y el dominio se grafica en el eje de las abscisas. Para que lo vayan viendo y sobre todo, ¿no? Para que entiendan la razón por la cual yo no puedo decir que es el eje de las X y de las Y. No lo hagan. En geometría analítica, como vamos a trabajar con puras X y Y, todos los que sean mis alumnos en geometría analítica se van a dar cuenta que yo siempre voy a nombrar abscisas y ordenadas. Pero ya sabemos que en las abscisas para geometría analítica se va a graficar la X y para geometría analítica
se va a graficar la Y, pero no quiere decir que se llame fx y eje Y, sino quiere decir que hay gráfico a la X o a la Y. A veces, no siempre. A veces aquí se grafica la Y a veces aquí se grafica la Y. Por eso no se casen con nombres o con conceptos que son erróneos. Bueno, una vez que ya entendieron eso, que hay dos ejes y que obviamente estos dos ejes forman un ángulo de 90, entonces empieza a ver algo que son los cuadrantes. Pues precisamente por eso se le llama cuadrante. Y eso quiere decir que este primero es el primer cuadrante, el que está arriba a la derecha, el que está arriba a la izquierda es el segundo cuadrante, el que está abajo a la derecha es tercer cuadrante y el que está abajo abajo a la izquierda y abajo a la derecha es el cuarto cuadrante. ¿Alguien me puede decir por qué lleva este orden los cuadrantes? 24. 24, dime. Porque va en orden contrario a las manecillas del reloj. Exacto, porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y acuérdense que habíamos dicho que los ángulos precisamente tienen esa connotación, ¿no? Que debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la razón por la que los cuadrantes llevan ese orden. No es porque nada más se les ocurrió a alguien, ¿no? Sino porque tiene una explicación. Recuerden que todo lo que vayan a hacer ustedes siempre debe tener una argumentación. No nada más es no porque no o sí porque sí. Por eso cuando sus papás les digan, ¿no vas a ir al cine? En buena onda, pregúntenles, ¿pero por qué? Pero no enojados, ¿no? O sea, dime por favor la razón, ¿no? Para entender qué debo de mejorar, o en qué me equivoqué, o en qué me debo de cuidar, ¿no? O sea, explícame por qué los papás te están educando y debe de haber una razón por la cual nieguen algunas situaciones, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? Por ejemplo, el otro día que me preguntó mi hija acerca de los tatuajes, pues le tuve que explicar la razón por la cual no es bueno hacer los tatuajes. Pero esa razón la entiende mi hija porque estamos en la misma sintonía, pues. Entonces, ya la decisión que se lo haga o que no se lo haga, pues ya será de ella, ¿no? Cuando yo ya le argumenté por qué no. Y que hay una razón bien establecida, no nada más es porque yo no quiera, sino hay una razón bien establecida, ¿no? Entonces, de todas las cosas donde tengan dudas, pues pregúntale precisamente a la fuente, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuente donde se argumenta? En este caso, la fuente se las estoy proporcionando yo les estoy proporcionando las razones y se las estoy explicando por qué, ¿no? Para que no sea necesario que lo busquen o que queden dudas. Bueno, deben de entender que el eje importante siempre es el eje de las abscisas. Debido a esa importancia, por eso aquí se grafica la variable independiente. Y la variable independiente tiene que ver con algo que cambia que no depende de nadie. Por eso se llama independiente. Por eso este es el eje más importante. El eje más importante es el horizontal. Aquí se me olvidó. También aquí tiene otra connotación, que el eje de las abscisas, recuerden que es el horizontal. Hablando de dirección, acuérdense que la dirección es la línea sobre la que se mueve el objeto o lo que sea, horizontal, y este eje se llama vertical. Habíamos dicho, el eje horizontal tiene dos sentidos, que es el sentido derecho y es el sentido izquierdo. El eje vertical, que es la línea sobre la que se mueve, tiene dos sentidos, que es arriba y que es abajo. La dirección es el eje, es la línea sobre la que te mueves. Recuerden que línea, estamos hablando de línea recta, y línea recta es una sucesión infinita de puntos en la misma dirección. La línea es sobre la que se mueve y el sentido es hacia un lado y hacia el otro. El sentido es hacia abajo y hacia arriba. Obviamente podemos tener líneas inclinadas, y si tengo líneas inclinadas tengo que hacer referencia con respecto a la inclinación, que podríamos decir que esto es 35 grados, y entonces tendríamos una inclinación, un sentido hacia un lado y hacia el otro. Eso hace referencia a dirección y sentido. Entonces, ahora sí, ya entendido eso, como lo más importante son la abscisa, lo que voy a hacer es que en el primer cuadrante parto del origen. El origen es el cruce de los dos ejes, y de ahí me voy a ir primero sobre el eje de las abscisas. En otras palabras, primero me voy a ir a la derecha, luego me voy a ir hacia arriba,
y una vez que ya me fui hacia la derecha y hacia arriba, me regreso al origen. Ese va a ser un triángulo en el primer cuadrante. Fíjense cómo el ángulo recto se forma entre los dos sentidos, el sentido derecho y el sentido arriba. Ahora bien, si yo me voy al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante cambia. Primero voy hacia la izquierda, luego me voy en el sentido de arriba y me regreso al origen. Ese es un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante. De hecho, las flechitas no se les deben de poner, se las estoy poniendo ahorita para que entiendan el sentido. Ese fue en el segundo cuadrante. Obviamente, pues obedece a lo que les había explicado hace ratito, ¿no? Y luego, si yo me voy al tercer cuadrante, en el tercer cuadrante el triángulo rectángulo parte del origen, se va hacia la izquierda, luego se va hacia abajo y al último se regresa al punto de cual partió. Ese se llama un triángulo en el tercer cuadrante. Si se dan cuenta, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo los escribí diferentes, de diferente tamaño, simplemente para que entiendan los sentidos. No quiere decir que van a ser congruentes o semejantes, ¿no? Solamente implica hacia dónde se mueven. Y por último, tenemos los triángulos en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante, pues ya sabemos que primero se tiene que mover con las abscisas. O sea, primero se mueve a la derecha, luego se mueve hacia abajo y posteriormente me regreso, formando el ángulo de 90 grados. Lo puse ahí un poquito separado para que se viera bien, ¿no? Entonces, a eso hace referencia a los ángulos en los cuatro cuadrantes. Pero ahora hay que agregar algo más. Lo que debemos de agregar es que en el primer cuadrante vamos a tener ángulos que van de 0 a 90 grados hexagesimales. En el segundo cuadrante vamos a tener ángulos que van de 90 hasta 180 grados hexagesimales. Obviamente el 90 y el 180 son valores críticos, valores especiales, donde también les voy a enseñar cuáles son los triángulos que están en esos ángulos, porque también hay triángulos que no son triángulos, pero que se hace la referencia que están ahí. Luego, los triángulos que están en el tercer cuadrante van a ser ángulos que van a ir de 180 hasta 270, y los que están en el cuarto cuadrante son los que van de 270 hasta 360. Ahora bien, acuérdense que estoy hablando de grados sexagesimales. Aquí sí hay que escribirle el simbolito, porque si pienso en gradianes va de 0 a 100 gradianes. Aquí va de 100 a 200 gradianes. Aquí va de 200 a 300 gradianes. Y por aquí va de 300 a 400 gradianes. Acuérdense que habíamos dicho al inicio de la clase que un grado sexagesimal es aquel que surge de dividir a la circunferencia en muchos ángulos centrales, en muchas partecitas, donde en total son 360. Esas 360, cada partecita es un grado sexagesimal, perdón. Pero si yo a la circunferencia la divido en 400 partes, surgen los gradianes. Y si yo a la circunferencia lo que hago es este radio, lo escribo aquí, de aquí para acá hay un radio, luego de aquí para acá hay otro radio, de aquí para acá hay otro radio, de aquí para aquí hay otro radio, de aquí para acá hay otro radio, 1, 2, 3, 4, 5, de aquí para aquí hay otro radio, y sobra un pedacito. Esto me genera un 2pi radianes. Recuerden que la pi tiene un valor que es 3.14159264722823, creo, si no me falla. Entonces, si multiplican el 2 por ese número, les va a dar un 6.28 y cachito. Eso quiere decir que precisamente por eso es 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes y este pedacito que es el punto 28 de radianes. Entonces van a entender que en la circunferencia existe de 0 a pi medios radianes en el primer cuadrante. Va a haber de pi medios radianes a 1 pi en el segundo cuadrante. Va a haber de pi a
3 medios de pi radianes en el tercer cuadrante y va a haber de 3 pi, ay, me equivoqué, de 3 medios de pi radianes a 2 pi radianes en el cuarto cuadrante. Entonces, esa conceptualización se da únicamente en el curso de geometría y trigonometría. Esta clase es una de las más importantes en el contexto de geometría y trigonometría, y la otra clase importante es cuando les di definición de logaritmo. Esas dos son las principales clases en el curso. Geometría euclidiana más bien es aprenderse conceptos, y eso lo pueden hacer en cualquier momento. Ecuaciones trigonométricas y ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales es un procedimiento que lo pueden aprender en cualquier momento, pero la parte conceptual precisamente es esta clase, ¿no? Y existe otra manera de medir ángulos, que la otra manera es a través de revoluciones, pero simplemente es una revolución, 2 revoluciones, 3 revoluciones, 4 revoluciones, por lo tanto no tiene tanta importancia en la medida de los ángulos, porque ahí más bien lo que me importan son las revoluciones que vaya a dar, o sea, las vueltas que vaya a dar. Si ustedes se acuerdan, yo les había mencionado que lo importante en física es el torque, y el torque es la fuerza que hace girar a algo, ya sea una llanta, ya sea una turbina, ya sea un engrane, ya sea una polea, ya sea un reguilete, un molino de viento, no lo sé, ¿no? O sea, esa fuerza que te produce un giro, esa se denomina torque. La fuerza es circular, o sea, sigue una trayectoria circular. Por eso es importante que entendieran que hay ángulos positivos y ángulos negativos. Y esos ángulos son los que me determinan posteriormente el spin de giro de los electrones. Acuérdense que los electrones están girando. Y también me determina algo que se llama el producto cruz. Y el producto cruz se utiliza mucho en física y va relacionada a la regla de la mano derecha o a la regla de la mano izquierda, que en su momento se las van a enseñar, porque esas reglas se utilizan en física, se utilizan en electrónica y se utilizan en magnetismo y en electricidad. Entonces esas reglas son la base, que todo parte de trigonometría. Entonces todo lo que van a ver posteriormente parte de esta clase. Por eso esta clase es importante. Y es importante que entiendan los conceptos, y si tienen alguna duda me la expliquen, me la presenten, pues la hagan evidente, para que entiendan todo lo que va relacionado a esta clase. Por eso les decía desde el principio, no existe la X y no existe la Y. Si alguien te dijo que era eje X y eje Y, simplemente borra ese conocimiento, vuélvelo obsoleto, no lo sigas repitiendo y apréndete estos, porque ya es otro nivel. Por ahí decía un compañero, es que hay algunos chicos que ahorita están en ecuaciones logarítmicas, creo que me había dicho, ya ni me acuerdo. Pero entonces vean la cantidad de material que se les puede dar, y que obviamente están en el nivel de poder no entender, no están en un nivel que no lo puedan entender. Simplemente hay que estar haciendo funcionar las neuronas. Por eso les decía en su momento que no tomen bebidas alcohólicas, porque cualquier bebida alcohólica, llámese sidra, cerveza, rompope, te inhibe el crecimiento neuronal, el desarrollo de tus neuronas, y tú solita entonces sí te estás poniendo una traba para no aprender, porque como eres alcohólico, o sea, como tomas bebidas alcohólicas, todos los que toman bebidas alcohólicas son alcohólicos, no es un hecho de ser briago empedernido, o sea, con que tomes una bebida alcohólica ya eres alcohólico, y hay que entender que eso está mal, porque le hace daño a tu cuerpo. Entonces, ser alcohólico es malo, aunque todo el mundo lo haga y que todo el mundo se divierta así, no quiere decir que por eso es bueno. Bueno, regresamos a la situación, ya que aprendimos que se llaman de diferentes formas los ejes, que hay diferentes intervalos de ángulos dentro de esos triángulos, y que ya vimos a los triángulos. Vamos a entender que en el primer cuadrante solamente va a haber ángulos. Fíjense bien, este de aquí le voy a llamar ángulo beta, y también le voy a llamar ángulo alfa. El ángulo alfa vamos a verlo como el ángulo real, y el ángulo beta es el ángulo que voy a utilizar de apoyo. Ahorita les voy a decir por qué. Eso quiere decir que tanto el ángulo beta como el ángulo de apoyo va a estar entre 0 a 90 grados sexagesimales. De 0 a 90 grados sexagesimales. Lo voy a dejar ahorita nada más en grados sexagesimales, aunque ya saben que hay sus equivalencias. La equivalencia importante, mejor si es así se las pongo, porque de una vez tienen que empezar a entender eso.
La equivalencia importante es que aquí va de 0 a pi medios radianes. Pi medios, acuérdense que pi es 3.14, la mitad es 1.50 y tantos. Pero como son expresiones decimales, se prefiere trabajar con números racionales porque ese es un número más exacto. Y de aquí también es lo mismo, va de 0 a pi medios radianes. Ahí viene el cambio. Si yo estoy hablando del... Profe, Dime. ¿podrías repetir otra vez lo de ángulo delta y alfa? Es que se me empezó a trabar el internet. Ajá. Es que ahorita vas a ver la importancia. Va de nuevo. Aquí hay un triángulo de 90 grados. La explicación te la voy a dar con este segundo cuadrante, porque aquí es lo importante. Acuérdense que este es un triángulo en el primer cuadrante. El de abajo es un triángulo en el segundo cuadrante. Ya les había explicado por qué. Es un triángulo en el segundo cuadrante. Y eso obedece a que también tiene un ángulo alfa, que es el real, y un ángulo beta, que es el de apoyo. Este ángulo beta es el de apoyo y el ángulo alfa se mide siempre desde el lado positivo del eje de las abscisas. Entonces, ahí viene la diferencia. En el primer cuadrante los dos coinciden, porque los dos están en el primer cuadrante. Pero en el triángulo de apoyo, aquí es diferente, porque el ángulo, ese ángulo, acuérdense que siempre es sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo beta es el que está adentro del triángulo. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo real, el que me interesa, el de a de veras, y ese ángulo ya no va a estar de 0 a 90, sino va a estar de 90 a 180. En otras palabras, va a estar de pi medios a pi radianes. Y el ángulo beta, que va a ser el ángulo de apoyo con Y, porque si no se ve diferente, ese siempre va a ser de 0 a 90 grados, o del respectivo 0 a pi medios radianes. Esto que les estoy explicando se utiliza un montón en cálculo diferencial, ¿eh? Y esto que les estoy explicando, a veces se los tengo que explicar a sus compañeros de cálculo diferencial porque no les dan una buena clase en cálculo, perdón, no les dan una buena clase ahorita, o sea, en geometría y trigonometría. Ahora bien, vámonos al ángulo, a los triángulos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante es hacia la izquierda, hacia abajo y de regreso. Ahí está el ángulo recto. Y aquí ocurre lo mismo. Voy a tener un ángulo beta y voy a tener un ángulo alfa, que ese es a partir del eje positivo del eje de las abscisas. Siempre es a partir de ahí. Ese se considera como el cero, si ustedes lo quieren ver así, cuando estoy trabajando ángulos. Siempre parto del eje positivo del eje de las abscisas. Eso quiere decir entonces que para el tercer cuadrante, disculpen, para el tercer cuadrante yo voy a tener un ángulo real, donde ese ángulo real, o sea, el que verdaderamente estoy midiendo, va a ser un ángulo que va a ser de 180 a 270 grados, o de pi. Acuérdense que todo está en mitades, y cuando estoy diciendo pi, en realidad estoy diciendo 2 medios de pi, pero como el 2 y el 2 se divide y me da 1, por eso nada más me queda 1. Y cuando estoy diciendo 2pi, pues en realidad estoy diciendo 4 medios de pi, porque el 4 entre el 2 me da 2, y por eso pues no se escribe el 4 medios, ¿no? Se escribe el 2, pero eso es por simple, eso es para realizar la división. Recuerden que la división es repartir. Y también voy a tener un ángulo beta, donde el ángulo beta va a ser el ángulo que voy a estar utilizando de apoyo, es el ángulo de apoyo, y ese siempre va a ser de 0 a 90 grados o de 0 a pi medios radianes. Acuérdense que hay es el mismo ángulo, es la misma abertura. Acuérdense que un ángulo es la abertura, es el espacio comprendido entre los dos rayos que se cruzan en un punto común que se llama vértice. Y lo único que hay que entender es que la abertura es la misma, lo único es que se divide con diferentes escalas. Se puede medir en la escala de grados hexagesimales, se puede medir en la escala de gradianes, se puede medir en la escala de radianes, o se puede medir en la escala de revoluciones. Eso es lo único que deben de entender. El ángulo es el mismo, pero se mide en diferentes escalas. Aquí me faltó decir, no, sí lo dije, que este es 2 pi radianes. Sí, lo había mencionado. Bueno, y por último, entonces tengo mi último ángulo,
donde el último ángulo es el que está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante es del origen, me voy hacia abajo, no es cierto, me voy a la derecha, perdón, primero es en el eje de las abscisas, disculpen. Primero es hacia la derecha, luego es hacia abajo y luego es de regreso. Aquí se forma el triángulo rectángulo y este que está acá es el ángulo de apoyo. El ángulo de apoyo siempre está está dentro del triángulo, y con respecto al eje al eje positivo del eje de las abscisas, de ahí se va a obtener el ángulo real. Recuerden que siempre es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí me faltó escribirles el alfa, no lo escribí, disculpen. Aquí está el... no, espérenme, ya me equivoqué. Disculpen, arreglo eso porque aquí me equivoqué. Disculpen, dejen borrar este alfa y dejen borrar este alfa y dejen borrar este alfa. Perdónenme, discúlpenme. Porque, fíjense bien, en el ángulo alfa aquí sí llega hasta acá. Si se dan cuenta que con el ángulo beta se hacen suplementarios. Pero en el triángulo de abajo, en el tercer cuadrante, el ángulo es hasta acá, incluyendo el ángulo que está adentro. ¿Por qué? Porque aquí le estoy quitando el beta al 180 para que me dé el alfa. Pero en el de abajo, al 180 le estoy sumando beta para que me dé alfa. En el de arriba fue una resta. Aquí hay una resta. El alfa se obtiene como 180 menos el beta. Y en el tercer cuadrante, el alfa se obtiene como 180 más el beta. Entonces, dependiendo de la situación, yo voy a tener diferentes ángulos alfa. Uno que va a ser suplementario y otro que va a ser más el 180. Y por último, el ángulo alfa, en el último caso, ahí sí es como se los había dibujado. Solamente lo borré para que vieran específicamente cómo iba a estar considerado. Aquí es desde este primer cuadrante, segundo y tercero, llegando hasta la línea. O sea, aquí también va a obedecer a una resta. O sea, el ángulo real va a ser 360 menos lo que me dé beta. ¿Por qué? Porque aquí se lo estoy quitando a 360 para que me dé alfa. En el de arriba le estoy agregando beta a 180 para que me dé alfa. En el segundo a 180 le estoy quitando le estoy quitando beta para que me dé alfa. Entonces no en todos los cuadrantes va a ser lo mismo. Hay que ver esa situación, ¿no? Y entonces aquí otra vez vuelvo a decir que el ángulo alfa es el ángulo real, es el ángulo importante, es el ángulo real, y que este va a estar desde 270 hasta 360 grados, y que por lo tanto me lleva a un 3 medios de pi hasta 4 medios, que ya sabemos que son 2 pi radianes. Y el ángulo de apoyo, el ángulo beta, ese ángulo que voy a estar utilizando de referencia para poder obtener funciones trigonométricas, ese ángulo de apoyo forzosamente siempre es de 0 a 90 grados o de 0 a pi medios radianes. ¿Sale bien? Entonces, esto obedece mucho a izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Qué es más importante? La derecha. ¿Por qué la derecha? Porque ahí siempre voy a estar graficando el eje de las abscisas, y generalmente siempre como que la derecha es la que utilizamos más, ¿no? Para los que son zurdos, pues es lo mismo, es más importante la izquierda, ¿no? Para los que somos ambidiestros, pues para mí es importante los dos, porque puedo escribir con la derecha y con la izquierda sin ningún problema, ¿no? Pero obviamente quien hay mayor generalización es por la derecha. Por eso se dejó que en la derecha está ahí el eje más importante, que es el de las abscisas o el de la variable independiente, y generalmente ahí siempre se grafica el tiempo. ¿Alguna pregunta? Profe, le faltó un acento en el ángulo de apoyo. ¿El ángulo de apoyo? En el primer cuadrante. Gracias. Profe, Espérame. Ya dime. ¿Qué pasa? aquí poner la bolita de grados y eso fuerzas. Sí, aquí sí es a fuerzas, porque vas a tener
perdón, vas a tener grados sexagesimales y vas a tener gradianes, o si no radianes. Ok. Entonces, debido a que aquí sí se puede utilizar cualquiera de las 4, inclusive revoluciones, sí es indispensable que le pongas el símbolo, ¿no? En geometría euclidiana no, pero aquí sí. ¿Sale bien? Es que le ponerlos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. No, sí se las puse. Ah, no, sí, me faltó la bolita acá. Ok, tiene razón. Este sí es importante. Me faltó aquí la bolita. Bueno, fíjense bien que no les estoy calificando faltas de ortografía. No se las estoy calificando, porque si se las hubiera calificado, a más de uno le hubiera puesto mal cuando me escribieron hipótesis, porque hubo alguien que así me escribió hipótesis y otro me lo escribió con C y con S. Entonces ahí les hubiera puesto mal todo el ejercicio, ¿no? Entonces las correcciones que me hagan de faltas de ortografía, pues se las agradezco, pero no se las tomo en cuenta porque pues no les estoy calificando eso, ¿no? Si no me llevarían a que se las calificara, lo cual no conviene mucho porque pues hay que aceptarlo, ¿no? En primaria como que ya no me toman tanto en cuenta la ortografía, que debería de ser así, ¿no? Veo que a mi hija sí, pero pues he visto en la vocacional que muchos de ustedes llegan con muy muy mala ortografía, ¿no? Entonces hay esa connotación, ¿no? Porque también el otro día me dijeron en cálculo diferencial que ¿por qué no les había puesto participaciones si me habían dado el resultado de una división? Y les dije, bueno, es que las divisiones no se las estoy considerando, no quiero que me den los resultados, solamente eso es parte de la explicación, pero cuando ya me hacen referencia a un concepto que sí es importante, como en este caso lo de los grados, no estoy diciendo que el acento no sea importante, solamente estoy diciendo que lo que voy a calificar pues son cosas referidas a la conceptualización de mate. ¿Sale bien? ¿Quién me dijo lo de la bolita que faltaba en grados? 42. 42. Sale bien. Profe, una pregunta. Pregúntame. Cuando, ¿existen los ángulos de 0 grados? Sí, obvio. Ahorita viene la explicación. Y también existen los Entonces- triángulos de 0 grados. Ahora, ¿por qué no le estoy poniendo el grados en el primero? Porque generalmente tú dices 5 a 8 años. O sea, tú no dices 5 años a 8 años, porque entonces se convierte en un pleonasmo. Por eso la unidad se le escribe al último. Por eso es algo por español, ¿no? O sea, no es necesario que se lo escribas a la primera, porque ya en la segunda estás dando las unidades. Eso también sí, eso ya es de español, ¿no? ¿Sale bien? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, entonces, Profe, estoy fijando en el tercer cuadrante, el ángulo real si va de pi a 3 sobre 2 por pi radianes. no es por, es radianes, 2pi radianes. Es que acuérdate que radian, ahí vamos a explicar, ¿no? ¿Qué es pi? Pi, por definición, es el número de veces, pi veces que cabe, que mide, bueno, que cabe, vamos a ver la definición de primaria. Es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Pues si tienes una circunferencia y tienes el diámetro va a caber una vez, 2 veces, 3 veces y sobre un pedacito que es 0.14, 15, 92, 67, 3 y que se sigue, ¿no? Acuérdense que pi es un número muy 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 especial porque nunca se repite una secuencia decimal y han escrito libros enteros con toda la secuencia del número pi y nunca se ha podido encontrar una repetición. Entonces eso es la definición de pi. Pi es el número de veces que tú puedes medir el diámetro en la circunferencia. Eso es pi. Entonces cuando yo te estoy diciendo pi, te estoy diciendo un número. Pi es 3.14, 15, 92, 67, 3. Pero como le voy a poner unidades, entonces la unidad se llama radian. Radian o radianes. Radianes porque es plural y radian porque la unidad se llama radian.
Entonces, tú aquí estás diciendo un número que es 3.14159267.3 radianes. Eso quiere decir que los pedacitos, los ángulos que caben en la circunferencia son 6.28 pedacitos. Aunque ya no son pedacitos, no son pedazotes, porque pedacitos sí son grados sexagesimales, pero no son grados, pero no son radianes. Entonces no lo ves como una multiplicación, sino es un número, el pi medios es un número y el radian es la unidad. El 90 es el número y el grado sexagesimales es la unidad. Entonces, aquí lo importante es que entiendan, y esto es conceptual, puede haber pi radianes, puede haber pi centímetros, puede haber pi litros, puede haber pi kilómetros por hora, puede haber pi galones, porque pi es un número. ¿Alguien se acuerda que es un número? 35. 38, dime. Un número es la representación simbólica de una cantidad. Exacto, es la representación simbólica de una cantidad. Entonces, el 3.14 te puede representar cualquier cantidad, ya sea grados, ya sea longitud, ya sea volumen, ya sea velocidad, etc. Entonces, por eso es importante que entiendan las definiciones, los conceptos, perdón, que entiendan los conceptos, porque si un día, bueno, como ahorita, ¿no? Lo que dijo su compañero, no está mal, porque ahí está poniendo pi por, y no es pi por, es número y es unidad, lo cual ahorita es entendible, pues, o sea, estamos aprendiendo. Entonces, todas las dudas o inquietudes que tengan, o conceptos que choquen con lo que ustedes saben, díganmelos para aprovechar estas últimas semanas que vamos a estar juntos y componerles esa estructura mental que muchas veces está súper mal, ¿no? Ya les había dicho que una de las cosas que está súper mal es utilizar el de que. El de que no se debe de usar, nunca digan de que, porque está mal dicho. Utilicen nada más la proposición que o el de o el conectivo. No lo utilicen juntos porque es un gran error y muchos lo hacen de manera natural, hasta en la televisión, luego los comentaristas lo hacen, o los que están dando discursos también lo hacen. Y la otra que está mal es decir es igual a, porque es este símbolo, igual es este símbolo y a es este símbolo. Entonces decir es igual a, están diciendo igual. Y pues no, o sea, eso es un error, pero muchos docentes lo dicen. Por eso es importante que entiendan los conceptos para que no caigan en errores, en imprecisiones, perdón, para que no caigan en imprecisiones. Profe, Y que qué problema, dime. yo tengo una pregunta de qué es el ángulo de apoyo o a qué se refiere con eso. Ahí voy. Ahorita te voy a explicar lo del ángulo de apoyo. Bueno, de hecho el ángulo de apoyo pertenece al triángulo de referencia. Entonces ese ángulo de apoyo va a estar en el triángulo de referencia y ahorita precisamente lo vamos a ver. Bueno, ahora, continuando con este asunto de los ángulos, les digo, esta clase conceptual es importante porque no la van a ver en otros cursos. A veces me dicen que hay un ángulo que es de 3.518. Y si se dan cuenta, eso como que me da miedo. Porque 3.000 grados, tú dices, no inventes, está re lejos. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que das una vuelta y llevas 360. Das otra vuelta y llevas 720. Das otra vuelta y llevas 1080. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vuelta son 360 grados. Entonces, lo que yo hago, y precisamente ahí viene lo del ángulo de apoyo, lo que yo hago, pues primeramente divido entre 360. Y si yo divido entre 360, me voy a tomar el mal hábito de agarrar la calculadora, divido 3.518 entre 360 y resulta que me dan 9 o sea, voy a dar 9 vueltas y me sobra .77222222. Obviamente todo ese punto 222222 es un pedazo de una revolución, pero una revolución, ustedes saben que son 360 grados. Ahí viene la parte de las conversiones y que aprendieron en álgebra. Entonces, este punto 77
es de una revolución, pero acuérdense que para realizar la conversión tienen que multiplicar por 1, y esa multiplicación por 1 surge de lo que ustedes saben y que les acabo de explicar, que una revolución son 360 grados sexagesimales. Entonces escriben el 360 grados en el numerador, escriben una revolución en el denominador y por jerarquía de operaciones dividen revolución entre revolución y les da 1. Por lo tanto la unidad solamente queda en grados sexagesimales. Implica entonces que van a tener 9 revoluciones con, en la calculadora le resto el 9 y solamente multiplico la parte decimal, décimos, centésimos, milésimos, etcétera, por 360 y resulta que me quedan 278 grados. ¿Sale bien? Pero 278 grados no son de 0 a 90, no son de 90 a 180, no es de 180 a 270, sino 278 grados va a ser un triángulo que va a ser a la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. Y este ángulo, a ver, este ángulo es de 278, lo obtengo como un 360 menos el 278 y entonces 360 menos Profesor, 278 me da 82. Dime. ¿no son 288 grados? Ahorita te digo, deja hacerlo otra vez. 3518. Ahorita los doy. Espérame tantito, ¿eh? Sí, profe, no sé. Chequé y estaba mal. Ok, va que va. Entonces, por eso, fíjense cómo puede haber ángulos tan grandes como este, pero no quiere decir que está súper lejos, ¿no? Simplemente quiere decir que se dieron 9 vueltas sobre un pedacito, hacen la conversión, les da 278, pero el ángulo de apoyo, perdón, el triángulo de apoyo obedece a un ángulo que como habíamos quedado era 82, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, este 82 es el importante, no el 3518. Y entonces todo lo debo de hacer analizando el cuarto cuadrante. De ahí viene la necesidad de entender adecuadamente por qué es en un cuadrante o es en el otro cuadrante. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta de toda esta conceptualización? Porque ahora sí ya vamos a pasar a los ejercicios. Ok, bueno. Me salió el 278. El 278 es lo que te acabo de decir. Acuérdate que te había dicho, 3518 es mucho. Y no quiere decir que está súper lejos, ¿no? Lo único que quiere decir es que dio 9 vueltas. Entonces, lo que tú haces en la calculadora, para que sea más rápido, divides 3518 entre 360. Recuerda que 360 es una vuelta. Y entonces ahí te da 9 revoluciones. Ahora, las 9 revoluciones no me importan, porque ya diste 9 vueltas, pues qué padre, ¿no? De todas maneras no te has alejado. Lo que me importa es la parte de sí. En tu calculadora te debió de haber dado 9.7722. Entonces agarra la calculadora, réstale el 9 para que nada más te quede el punto 7722 y entonces haces la conversión. Acuérdate que para hacer la conversión te enseñaron en álgebra que las conversiones se hacen con una estrategia que es multiplicar por 1. ¿Qué quiere decir multiplicar por 1? Que si tú multiplicas cualquier número por 1, 7 por 1 es 7, 8 por 1 es 7, 9 por 1 es 7, o sea, de todas maneras te sigue quedando el mismo número. Lo único que vas a hacer es que este 1 lo creas a través de una división de decimales. ¿Cuál es la cantidad? Pues una vuelta también es lo mismo que 360 grados, es lo mismo en diferentes unidades. Entonces lo que buscas es que esta o esta la escribes en el denominador de tal manera que al dividir estas dos te dé la unidad. Y si te das cuenta, como ya te da la unidad, entonces solamente te queda la multiplicación por 360 y por eso el punto 77222222 lo multiplico por el 360 y si tú lo haces en la calculadora, el resultado que te da es el de 278. Ahora 278 tampoco te sirve porque de 0 a 90 es el primer cuadrante, no tienes un triángulo en el primer cuadrante, de 90 a 180 el segundo cuadrante, tampoco necesitas un triángulo en el segundo, de 180 a 270 tampoco,
y por eso nos vamos al cuarto cuadrante. Por eso te había dicho que de aquí para acá mide 278 y el triángulo importante es el que está con el ángulo beta, que les había dicho, el de referencia, y ese ángulo tú lo obtienes como una resta de 360, porque toda la vuelta es 360, y a ese 360 le restas el 278, y de ahí el valor que me había dado, donde beta era 82 grados, y con ese ángulo es con el que vas a trabajar. Tener las funciones trigonométricas. Acuérdense que el tema es funciones trigonométricas. Entonces, tus funciones trigonométricas la vas a calcular en los 4 cuadrantes. Pero entonces necesitas entender por qué hay triángulos en los 4 cuadrantes para que de esos 4 cuadrantes te quedes con el triángulo de apoyo, con el ángulo de apoyo, porque en ese ángulo de apoyo o en ese triángulo de apoyo sí vas a poder obtener las funciones trigonométricas. ¿Sale bien? Ok, va que va. Bueno, ya entendido el punto, ahora resulta que les agregan lo siguiente. Esto a lo mejor no lo vamos a utilizar en el curso, pero sí lo van a utilizar mucho a futuro. Les dicen, ¿cuáles son los triángulos más importantes que tú vas a manejar en cálculo diferencial, en cálculo integral y en todo lo demás? Va a ser un triángulo que va a ser un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero va a medir 2, va a medir 2, va a medir 2. Pero a ese triángulo equilátero tú lo puedes partir a la mitad. Si lo partes a la mitad, esa partida a la mitad te genera una mediana, una altura, una bisectriz y una mediatriz. Ustedes ya saben qué es cada una de ellas. Mediatriz es que está en el punto medio. Bisectriz es que divide en ángulos iguales. Altura es que es 90 grados. Por lo tanto, con esos conceptos surge el triángulo importante. Y el triángulo importante es un triángulo que mide 2, que mide 1 porque es punto medio y que tiene un ángulo recto. Y si ustedes se acuerdan, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? 35. 35, dime 35. 180. No. ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? 2, dime 2. 360 grados. No. ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? 7. 7, dime 7. 7. 60. 60, muy bien. Los ángulos de un triángulo equilátero miden 60. ¿Por qué miden 60? Pues porque ya habíamos dicho que los ángulos internos de un triángulo suman 180, pero aquí lo importante es que al ser un triángulo equilátero, el triángulo equilátero me genera que tenga un ángulo de 60, otro ángulo de 60 y otro ángulo de 60. No le voy a escribir el circulito y les aviso porque si no lo pueden confundir con 600, ¿no? Entonces lo importante es que 60. Por lo tanto, este ángulo es de 60. Y como el otro ángulo se partió a la mitad, este ángulo es de 30. Vuelvo a repetir, no voy a escribir la bolita para que no se llene de información. Eso quiere decir que 60, fíjense bien, eso quiere decir que 360 grados son 2 pi radianes. Pero si yo quiero un 60, quiere decir que al 360 lo dividí entre 6 para que te diera 60. Por lo tanto, si tú divides entre 6 al 2pi, al simplificar la ecuación, al simplificar la fracción, te queda que esto es pi tercios de radian. Eso quiere decir que 60 grados es lo mismo que pi tercios. Y si tú quieres un ángulo de 30 grados, quiere decir que al 360 tú lo dividiste entre 12. Por lo tanto, el 2pi lo divides entre 12 y ese 2pi, al simplificar la fracción, te lleva a pi sextos. Por lo tanto, este ángulo de 30 grados también se denomina pi sextos radianes. Para que entiendan que de aquí en adelante la unidad más importante van a ser los radianes. Los grados sexagesimales no es importante, solamente fue algo para que en la primaria aprendieras a utilizar el transportador. Y obviamente se te hiciera la noción más fuerte de lo que es un ángulo.
pero en realidad la unidad más importante es el radián, y el radián lo van a manejar siempre, ¿no? En física, en química, en biología, en todo. Ahora bien, para poder calcular la longitud del lado que me hace falta, lo que debo de aplicar es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto, que no lo conozco, al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado. Eso quiere decir, no voy a escribir los conceptos, por falta de espacio. Eso quiere decir que la x al cuadrado es un 4 menos un 1. Eso quiere decir que la incógnita es raíz de 3. Eso quiere decir que el lado que me está haciendo falta y que acabo de calcular a través de esta aplicación del teorema de Pitágoras, el lado que me hace falta tiene una longitud de raíz de 3. Así que por favor, este triángulo apréndanselo de memoria, porque ese triángulo vamos a utilizarlo mucho en cálculo diferencial y en cálculo integral. Tal vez en geometría y trigonometría no lo utilicemos, pero en cálculo diferencial e integral es uno de los triángulos más utilizados. Así que por favor que no se les olvide, ¿no? Este es el más importante en toda su carrera de aquí para adelante. ¿Cuál es el otro triángulo importante? El otro triángulo importante es un poquito más sencillo, porque el otro triángulo importante resulta que proviene de un triángulo que es rectángulo, por lo tanto tiene un ángulo recto y que además es isósceles. Isósceles ya saben que es un triángulo que tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, si es un triángulo isósceles, ¿alguien me puede decir cuánto mide este ángulo? O este, que mide lo mismo. ¿Y 45? ¿Qué número de lista eres? ¿45? El 26. El 26. 26. Número 26, ¿cuánto mide? 45 grados. 45, ¿por qué? Porque el ángulo que es recto y mide 90 grados y los otros lados son congruentes, entonces deben de medir lo mismo. Ok, deben de sumar 90 y medir lo mismo. Por eso el 90 entre 2 me da 45. Y de ahí sé entonces que ese triángulo tiene un ángulo de 45 grados. Vuelvo a repetir, no estoy escribiendo la bolita para que no sea mucha información, pero ya saben que solamente tengo grados sexagesimales y tengo radianes. Ahora bien, si yo quiero 45 grados, resulta que tengo que dividir entre 8 para que... Ahí, ¿sí? Tengo que dividir entre 8 para que me dé 45. Eso implica que hago lo mismo en el miembro derecho. Acuérdense que estoy aplicando propiedad de la igualdad. Disculpen, se me cerró la aplicación. Ahorita se las vuelvo a mostrar. Les digo que oprimo el botón secundario sin querer y se me va. Y es por la forma que tengo de escribir, ¿no? Por eso cada rato lo ando apretando. Bueno, dejen ver si ya se abrió. Ya se abrió. Ahora dejen compartirles para que lo puedan ver. Listo, ya lo deben de estar viendo. Entonces, quiere decir que el 360 lo dividí entre 8 para poder llegar al 45. Y por propiedad de la igualdad, debo de hacer lo mismo en el miembro derecho. Eso quiere decir que aquí estoy dividiendo 2 entre 8 pi radianes. Pero al simplificar la fracción, me queda pi cuartos de radian. Eso quiere decir que cada uno de estos ángulos mide pi cuartos y pi cuartos. Unos son radianes porque está la letra pi. Pi ya saben que es una letra griega, que es la letra P. Y pi es un número. Un número es una expresión simbólica de una cantidad. Entonces tengan bien claros los conceptos para que no se los anden chamaqueando, ¿no? Y de la misma manera, utilizando el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa, pues yo tengo que hacer que esto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Me da la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Eso quiere decir que este último lado mide raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Y ese es el otro triángulo que tienen que aprenderse y que lo van a utilizar muchísimo en cálculo diferencial y cálculo integral. Tal vez en geometría y trigonometría no, pero en este momento se les explica porque proviene de toda la explicación que se da de los cuadrantes y la explicación que se da de las medidas de los ángulos. Entonces, apréndanse esos dos triángulos de memoria, apréndanse también las gráficas y eso es para siempre, ¿no? Y lo demás lo vamos a estar manejando, por eso se lo van a aprender más fácil. Por último,
Y ahí viene una parte interesante. Aquí yo tengo un triángulo. Aquí tengo otro triángulo. Aquí tengo otro triángulo. Y aquí tengo otro concepto. No me lo van a entender ahorita. Tengo primero que explicarles lo demás. Pero estos triángulos, este triángulo que es el eje positivo del eje de las abscisas, este triángulo que es el eje positivo del eje de las ordenadas, este otro triángulo que es el eje negativo del eje de las abscisas y este otro triángulo que es el eje negativo del eje de las ordenadas, esos triángulos aunque no son triángulos, esos triángulos se conceptualizan para poder obtener algunos valores. Entonces, eso se los voy a explicar después, porque por ahí decía uno de ustedes, ¿no? ¿Hay ángulos de 0 grados? Sí, y lo peor es que también hay triángulos de 0 grados. Eso lo vamos a ver después, cuando ya empecemos con la explicación. Ahorita lo importante es que me hayan entendido todo lo demás. Y si se dieron cuenta, me llevé como una hora explicándoselos. Por eso les decía, ¿no? Esta es una de las clases más importantes y que la van a utilizar mucho en otros semestres. Y aquí lo preocupante es que sus compañeros que no entraron, pues se perdieron de la posibilidad de entenderlo y de cómo salió cada cosa, ¿no? Si solamente lo copian, pues no van a entender toda la explicación que les di, ¿no? Ahí está el video, que eso es una gran ventaja. Bueno, ¿entendemos toda esta conceptualización? Dime. No entendí por qué cuando sacó el triángulo escaleno, por qué le dio de un lado que mide raíz de 3. Por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te menciona que debes de escribir un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado para que te dé la hipotenusa al cuadrado. Si tú te das cuenta, este se llama cateto porque es el lado pequeño. Por eso aquí puse un 1 al cuadrado. Este otro lado se llama cateto. Como no conocía el valor, por eso le puse una x cuadrada. Y la hipotenusa es esta, por eso aquí le escribí 2 al cuadrado. Entonces, haces operaciones inversas. Este 1 tiene una operación inversa que es menos, por eso te queda el 4 menos 1. Inversa de la raíz, te queda raíz de 3. Y de ahí sale. ¿Sale bien? Ok, gracias. Okay. Esto también lo vamos a utilizar mucho en geometría analítica, para todos aquellos que se queden en enfermería y que le voy a dar clase a todos los de enfermería el semestre que entra. Vamos a utilizarlo mucho, por eso apréndanselo, ¿no? Por favor. Bueno, ya entendido todo esto, ahora sí vamos a los ejercicios para que vayan entendiendo cómo esta conceptualización se aplica en los ejercicios. Voy a dejar de compartir. Bueno, primeramente voy a darles un nuevo lienzo porque vamos a estar así. Entonces permítanme, dejen que me dé ahora oportunidad. Ya me dio. Y voy a agarrar uno de los ejercicios que están. No lo puse. ¿Por qué no lo puse? Qué bueno que me di cuenta. Bueno, me falta agregar ejercicios. Ahorita les pongo los ejercicios, No lo había subido. ¿O si está? No, sí está aquí. Ya lo vi. Disculpen, sí estaba. Entonces, vamos a agarrar uno de los ejercicios que están en Classroom. Obviamente los ejercicios los van a poder, si los vuelven a hacer y entienden de dónde sale, pues nos los pueden reportar como ejercicios que ya realizaron, ¿no? Solamente les muestro de dónde es que está saliendo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces permítanme tantito. Dejen copiarla en el lienzo. Ahorita les comparto el lienzo. No van a estar viendo lo que estoy haciendo, aunque en la grabación sí se ve lo que estoy haciendo. Y dejen copiar un ejercicio lindo. Este está bonito. Ok. Y lo escribimos por acá. Ok. Entonces les voy a compartir. Y comenzamos con la explicación. Entonces todo lo que les expliqué hace ratito precisamente es la conceptualización para entender lo que estoy haciendo. Ahorita ustedes ya deben de estar viendo el ejercicio y en el ejercicio me mencionan: determina todos los valores, todos, de las funciones trigonométricas. Por favor, ¿alguien me puede decir qué es una función? Sí.
35. 35, dime. ¿Una función nada más o una función trigonométrica? No, una función. ¿Qué es una función? No me acuerdo, perdón. 38. 45. Por ahí me había dicho 7. Sí, una función es una definición basada en operaciones donde se sustituyen datos y se obtiene un único resultado. Entonces, una función es una definición basada en operaciones. Entonces, esta palabrita que me están diciendo, función, va a ser función. Ahora bien, ¿cuáles son las definiciones? Las definiciones que hicieron los pitagóricos, que hicieron los que estudian trigonometría. Recuerden que tri es 3, gono es lado y metría es medidas, que son raíces griegas. Entonces son funciones, o sea, definiciones aplicadas, definiciones basadas en operaciones que van a ser aplicadas a 3 medidas de lados, o sea, triángulos. De ahí viene la explicación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? La función es el seno. El seno del ángulo se calcula como el cateto opuesto entre la hipotenusa. De ahí debo de entender que si yo tengo un triángulo rectángulo, lo primero que debo de entender es que hay que asignar un ángulo. Y el que está enfrente se llama cateto. Está pegado, se llama cateto adyacente porque está pegado. Y el más grande se llama hipotenusa. Entonces, el seno se define como la operación división entre la longitud de lo que mide el cateto opuesto entre la longitud de lo que mide la hipotenusa. Esa es la primera función trigonométrica. Dejen aquí, voy a hacer un... Y este que está acá arriba, este lo mandamos para acá. Abajo, funciona adecuadamente y no estemos sufriendo. Ay, no quiere. Ya quiso. Ok. Entonces, la primera función es el seno. Ahora bien, vamos a entender algo. Este ángulo que está aquí arriba es otro ángulo. Vamos a llamarle beta. Díganme, por favor, ¿cuánto suma el ángulo alfa? 23. 23, dime. 90. Suman 90, muy bien. ¿Y por qué suman 90? Porque sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 y entonces, pues esos dos suman 90. Por sumar 90, ¿cómo se llaman? 35. 24. 35. ¿Son complementarios? Son ángulos complementarios, muy bien. Y como son ángulos complementarios, la definición de ángulo complementario es que suma 90. Y eso quiere decir, fíjense bien, quiere decir que alfa y beta son ¿Se acuerdan de que hace rato les dije? Porque el viene de complementario. Por eso se ha decidido que codominio no se utilice tanto y que lo utilizan mucho en algunos libros ya viejitos de matemáticas, pero como complementarios, por eso no es adecuado el codominio, aunque algunos lo sigan utilizando, ¿no? Mejor díganle rango, es dominio y rango, que eso lo van a ver en Mate 4, ¿no? Esa es la razón por la cual no debe llamarse codominio, porque el complementarios. Entonces en este momento ya me van a entender que las únicas trigonométricas es el seno, es es la tangente y es la secante. Solamente hay 3 funciones trigonométricas. ¿Cómo se define la tangente? La tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente
y la secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Esas son las tres únicas funciones trigonométricas. Y las otras tres no se llaman funciones trigonométricas, se llaman cofunciones. Cofunciones. ¿Por qué se llaman cofunciones? Porque son del ángulo complementario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Pero fíjense bien, chequen esto. El cateto adyacente, el cateto adyacente es también el cateto opuesto del ángulo beta. Por eso se dice que es del ángulo complementario, porque este lado cateto adyacente es el mismo, pero en cateto opuesto con respecto a beta. En otras palabras, dependiendo del ángulo que tú tomes de referencia, vas a tener un cateto adyacente y vas a tener un cateto opuesto. Sí, el cateto opuesto de alfa es este, pero cuando tú te vas a beta, pues resulta que el cateto de beta es el que se llama cateto adyacente de alfa. En otras palabras, es la misma función del ángulo complementario. Por eso se le llama cofunción, no se le llama función. Toda la vida les han dicho que hay 6 funciones trigonométricas y no es cierto, nada más son 3. Sin embargo, para no meterlos en problemas tan grandes, pues le dejamos en 6, aunque en realidad son 3, que no se les olviden porque técnicamente eso sí tiene implicaciones. Es la cosente o la cofunción de la tangente, y la cotangente se define como cateto adyacente entre cateto opuesto. Y por último, ¿cuál es la cofunción de la secante? Es la cosecante, donde es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí, no es cierto, disculpen. Y de ahí, disculpen, esta es hipotenusa entre cateto opuesto. Disculpen, me equivoqué. Las demás también. Entonces, de ahí apréndanselas. En la secundaria había un chiste malo, donde es que había un borrachito que pidió un coib, una caib, por lo mismo que está hecho, y termina pidiendo la coca. Y entonces de ahí ya les decían, esa primera es el seno del ángulo, esta segunda es el coseno del ángulo, y esta tercera es la tangente del ángulo, para que se las aprendieran rápido, ¿no? El coib, caib, coca. Y esa era una manera de aprendérselas, que es válida, ¿no? Pero entiendan que no son funciones trigonométricas, aquí hay una cofunción. Entonces ya obviamente pueden utilizarlo esto para que se las aprendan, ¿no? Pero definitivamente no por una reglita o por una ayuda, sino porque ustedes se las aprenden. ¿Sale bien? Entonces, ¿por qué se llaman cofunciones? Porque pertenecen al ángulo complementario. Vamos a explicarlo con la tangente. Fíjense, la tangente tiene un cateto, el cateto adyacente. Pero si ustedes se dan cuenta, con respecto al ángulo beta, resulta que para el ángulo beta, este no se llama cateto adyacente, sino se llama cateto opuesto. Y este no se llama cateto opuesto, sino se llama cateto adyacente. Por eso es la cofunción respetando lo que les había dicho. Para beta, para la cofunción, va a ser la división de cateto adyacente, porque es el que está enfrente, entre cateto opuesto, porque es el que está al ladito. Pero ese es del ángulo complementario. Es un poquito como estar jugando con los conceptos y los nombres, ¿no? Entonces les expliqué por qué se llaman cofunciones. No es tan importante, solamente entiéndanlo, que el coseno, la cotangente y la cosecante es una cofunción muy diferente a las funciones trigonométricas, que nada más son 3. No se los voy a preguntar en el examen, ténganlo como conocimiento general, y que obviamente esa es la razón por la cual no se debe de llamar coes de complementarios. Es la única situación importante, ¿no? Bueno, ya entendiendo eso, recuérdeme por favor qué es recíproco. 38, 25. Es el numerador por el denominador. Ok, es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que existen, y aquí se las voy a poner aparte, existen las funciones recíprocas. Acuérdense, existen las cofunciones
que es del ángulo complementario, y existen las funciones recíprocas. Y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Entonces, si ustedes observan, aquí hay un cateto opuesto, lo voy a marcar así, aquí hay un cateto opuesto que está aquí en el denominador, y hay una hipotenusa que está aquí en el numerador. Como se intercambian, eso quiere decir que el seno del ángulo es el recíproco de la cosecante del ángulo. ¿Por qué? Porque se intercambia numerador con denominador. La manera de simbolizar el recíproco precisamente es escribir 1 entre la función. Esas son las funciones recíprocas. Y de manera similar, tú puedes decir entonces que la cosecante es el recíproco del seno, porque están intercambiando numerador con denominador. Entonces nada más entiendan que todo lo que ya sigue, todo lo que estamos viendo de ese tiempo para adelante, todo tiene referencia a los conceptos de álgebra. Si ustedes se saben bien los conceptos de álgebra, de ningún momento ya van a empezar a sufrir por cuestiones de conceptualización, y eso es muy bueno. Por eso apréndanselas, por favor, apréndanselas. No lo echen en saco roto todo lo que como docente les he invertido desde el punto de vista de estarles explicando, ¿no? Eso es como que importante para ustedes, no para mí. Para mí no es importante porque ya me lo sé, ¿no? Pero para ustedes pues es importante. Ahora bien, ¿cuál es la otra función recíproca? Pues si ustedes se dan cuenta, observo que el coseno tiene el cateto adyacente en el numerador, y en la secante el cateto adyacente está en el denominador. Y acá tengo la hipotenusa, vamos a ponerlo con 2 rayitas, y acá tengo la hipotenusa en el numerador. Entonces de ahí me doy cuenta que también existen las otras funciones recíprocas. No se llaman inversas, porque por ahí algunos les ponen el nombre de inverso. Acuérdense que no son inversas. Ahorita les explico cuáles son las funciones inversas. Entonces, la otra recíproca es que el coseno del ángulo tiene un recíproco que es la secante del ángulo, o de manera similar, la secante del ángulo tiene un recíproco que es el coseno del ángulo. Por eso se llaman funciones recíprocas. Y por último, utilizando el mismo concepto, van a entender que yo tengo un cateto opuesto en el numerador y un cateto opuesto en el denominador, un cateto adyacente en el denominador y un cateto adyacente en el numerador. Eso implica entonces que las otras funciones recíprocas es la tangente del ángulo, es el recíproco de la cotangente del ángulo, y la cotangente del ángulo tiene un recíproco que es la tangente del ángulo. ¿Por qué? Pues porque entre ellas se están intercambiando el numerador y el denominador. Y acuérdense que intercambiar numerador y denominador es precisamente el recíproco. Para que les quede claro esa situación, ¿no? Por favor. Y bueno, por último, hay que llegar a las funciones inversas. Y que las funciones inversas son... Ahí les va la definición, porque esa creo que no se las había dado. ¿O sí se las había dado? Alguien recuérdame. ¿Ya les dije qué es función inversa? 28, 38. Dime 28, ¿qué es una función inversa? Intercambiar los datos por los resultados. Exacto, ya se los había dado. Qué bueno que ya se los había dado. Entonces, el intercambiar datos por resultados obedece a lo siguiente. Fíjense bien, ¿eh? El seno del ángulo se obtiene el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta, el dato es el ángulo, porque es lo que ustedes tienen que dar de dato en la calculadora para obtener el resultado de la división. Pero entonces, una función inversa los va a intercambiar de lugar. Y eso quiere decir que el dato ahora se va a llamar cateto opuesto entre hipotenusa, y el resultado va a ser el ángulo. Recuerden que el ángulo se puede medir en grados sexagesimales, en gradianes, en radianes o en revoluciones. Cualquiera de ellos puede ser. Lo pongo entre corchete porque en física les van a enseñar que las unidades siempre van entre corchete. Entonces entre corchete les pongo las unidades porque sabemos que hay 4 tipos de
unidades de su calculadora se van a la tecla mode, chorran una o dos veces. Acuérdense que está en inglés. Les va a aparecer rad, que hace referencia a radianes, o les va a aparecer grad, que hace referencia a los gradianes. Eso lo van a ver en la calculadora. Y en la pantalla de su calculadora les va a aparecer una D si son grados sexagesimales, les va a aparecer una R si son radianes, o les va a aparecer una G si son gradianes. Así que tengan cuidado en su calculadora, porque luego tienen la G y piensan que la G es de grados sexagesimales, y no es cierto. Es la D de degrees. Degrees en inglés es grados sexagesimales. Para que lo tengan bien claro y no se les olvide, ¿no? Por favor. Eso lo pueden ver en la calculadora. Entonces, resulta que la función inversa, dejen corchete porque se ve muy feo. La función inversa lo que hace es que el que antes se llamaba resultado, que antes se llamaba resultado, ahora se va a llamar dato. Y que antes se llamaba dato, que antes era un dato, ahora va a ser un resultado. Inversa. Entonces, esa función recibe el nombre de arco. Ustedes saben que es un arco. ¿Qué es un arco? 38. 38, dime qué es un arco. Es un tramo de circunferencia delimitado por una cuerda. Ok, muy bien, eso es el arco. Entonces, al tener el arco, ustedes saben que el arco está asociado al ángulo central. ¿Alguien puede decir qué es el ángulo central? 38. 38, dime. Es el ángulo formado por dos radios de la medida de este ángulo es igual a la medida del arco. Exacto. Entonces, eso es lo que yo tengo como arco. El arco hace referencia a la medida del ángulo central. Por eso decir arco es lo mismo que decir ángulo central. O sea, es el ángulo cuyo seno sea la división del cateto opuesto entre la hipotenusa y te da por resultado el ángulo. Por eso deben de aprenderse el nombre. Arco quiere decir ángulo. Seno es la función trigonométrica. Arco cuyo seno sea la división de un cateto opuesto y una hipotenusa para que te dé resultado un ángulo. No nada más apréndanselo como arco seno, sino entiendan la conceptualización. Va a ser un ángulo que pertenece a una función trigonométrica que es seno, que es precisamente de la división de cateto opuesto entre cateto adyacente para darte por resultado un ángulo. Esa es la función inversa. Y por lo tanto, hay varias funciones inversas, porque existe la otra función que se denomina para el coseno, que es un cateto adyacente entre la hipotenusa. Existe una función inversa que se llama arco cuyo coseno de la división del cateto adyacente entre la hipotenusa te da por resultado el ángulo. Existe otra función inversa que es la de la tangente. La tangente del ángulo, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, tiene una función inversa que es el arco cuya tangente es la división de cateto opuesto entre cateto adyacente y que te da por resultado el ángulo. Y así también existe el arco. Dejen aquí, les pongo una división. También existe el arco cotangente, donde el arco cotangente es la división del cateto opuesto y que también me da por resultado el ángulo. También existe el arco secante. El arco secante es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente, que también me da el ángulo. Y también existe el arco cosecante, que es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto y que también me da por resultado el ángulo. Entonces fíjense cómo las 6 funciones inversas me dan por resultado un ángulo. Y como me dan por resultado un ángulo, ahí es donde les estoy diciendo que es intercambiar el dato por el resultado. Entonces, ¿qué existe en trigonometría? Existen 3 funciones trigonométricas, existen 3 cofunciones, existen 6 funciones recíprocas, por como se los expliqué, hay 2 maneras de escribirlo, y existen 6 funciones inversas. Para la siguiente clase ya les puedo preguntar qué es una cofunción. La cofunción es la función trigonométrica
referida al ángulo complementario, la cofunción es la función trigonométrica referida al ángulo complementario, la función recíproca es la misma función intercambiando numerador con denominador, y la función inversa, las arcofunciones, son donde intercambian datos por resultados. Que esos son los tres conceptos que se agregan aquí con cofunción, función recíproca y función inversa. Por eso apréndanse bien los nombres. Profe, Dime. ¿le puedo subir tantito, porfa? Te subo Profesor. tantito, porfa. Ya le subí. Dime. Es que creo que estaba mal en el arcoseno. Creo que la Ajá. puso al revés. El coseno lo puso como cofunción. El coseno lo puse como cofunción. ¿Está bien? El cosecante. Sí, es cosecante. Perdón. Está bien. Porque es una cosecante. Un co, etcétera. Y aquí también en las funciones inversas, ¿no? Existe el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. No, o sea que es al revés, que tiene que decir cateto puesto sobre hipotenusa, ¿La cosecante? ¿no? No, la cosecante está bien. No, la cosecante está bien. Sí, la cosecante. Entonces el coseno creo está mal, profe. No, porque el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. También los dos. ¿Y qué es lo que puso en el otro? La secante. La recíproca, ajá. No, es que usted puso hipotenusa sobre cateto adyacente. Sí, está bien, esa es la secante. Por eso es la secante. Sí, acuérdate que es el arco secante. Entonces viene de la definición de secante, y secante es hipotenusa entre cateto adyacente. O sea, ¿No es cateto adyacente sobre hipotenusa? no, ese es el seno. El seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Luego, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí están las recíprocas. El seno es recíproco de la cosecante, el coseno es recíproco de la secante, y la tangente es recíproca de la cotangente. Recíproco es intercambiar numerador con denominador. ¿Sale bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, ya no hemos tenido una duda, profe, de que puso la cosecante. Es como una cofunción. Ajá. Porque es complementario Es del ángulo complementario. Es del ángulo complementario. Ajá. Sí. Pero es muy diferente la cofunción que la función recíproca y que la función inversa. Son tres conceptos diferentes. Y a veces, por descuido, los docentes la manejan igual. A todo le dicen cofunción, a todo le dicen recíproco y a todo le dicen inverso. Y no, inverso es intercambiar datos por resultados, recíproco es intercambiar numerador con denominador, y cofunción es la misma función, pero del ángulo complementario. Por eso hay que entender bien los conceptos. Y si antes se las dijeron de una forma diferente, bórrenlo, mátenlo, destiérrenlo. Y obviamente quien se los enseñó, pues cometió una imprecisión, ¿no? No es que sea mal maestro, cometió una imprecisión. Ya, cometió una imprecisión, dejémoslo así. ¿Sale bien? Profe, entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando en la primera función que puso, que es el seno de alfa. Ajá, sí, aquí borré por descuido el alfa, seno de alfa, sí. Porque todo tiene que estar referenciado a un ángulo, ¿no? Porque si no escribes cuál es el ángulo, perdón, cuando no mencionas el ángulo, pues si que el seno está opuesto sobre hipotenusa, eso está mal. Porque debe de ser el seno del ángulo. Siempre tienes que decir de qué ángulo. Y aprovechando tu comentario, aquí les debo de decir que con todos los nombres que les acabo de mencionar, el ángulo se llama argumento. Y la división recibe el nombre de imagen. Y eso lo van a ver mucho en cálculo diferencial. Y en la función inversa, el cateto puesto entre hipotenusa se denomina argumento y el ángulo se denomina imagen. Son dos cosas diferentes.
el argumento siempre sobre el que se aplica la función y la imagen es el resultado. El argumento es sobre el que se aplica la función y la imagen es el resultado. Que esos nombres se los tienen que aprender, generalmente se los dicen en cálculo diferencial, pero pues aprovechando que aquí tenemos el tiempo de explicárselos, pues les digo cuál es el argumento y cuál es la imagen, para los dos, ¿no? ¿Sale bien? Váyanlos manejando, poco a poco váyanlos manejando. Vayan estudiando, vayan entendiéndolo, porque lo van a utilizar mucho. ¿Sale bien? Bueno. Sí, profe, gracias. Faltan 8 minutos. Vamos a aprovecharlos adecuadamente. Vamos a hacer el ejercicio. Determina todos los valores de las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son todos los valores? Las 6 funciones trigonométricas, aunque sabemos que nada más son 3. Del ángulo alfa. Saben que el ángulo alfa es el ángulo real. Sabiendo que la secante es esta y está en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, debo de dibujar un triángulo donde ese triángulo es del origen hacia la izquierda, hacia abajo y de regreso. Ahí está el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de apoyo y sabemos que el ángulo real va a ser desde el eje positivo del eje de las abscisas. Ahorita no lo voy a poner para no causar confusión. Lo que sí me están diciendo es que la secante está definida como la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Por lo tanto, por similitud, yo puedo decir que la hipotenusa mide menos raíz de 74 y el cateto adyacente mide 7. Fíjense cómo estoy dejando el signo negativo en el numerador. Siempre háganlo así, porque si lo dejan en el denominador les puede causar problemas. Eso se los enseñaron desde álgebra y lo vamos a ver mucho en geometría analítica. Eso quiere decir entonces, hipotenusa mide menos raíz de 74 y que el cateto adyacente mide 7 positivo. Pero entonces, si se dan cuenta, ahí hay un error muy grande. ¿Cuál es el error? Que si está hacia la izquierda no puede ser positivo. Como está a la izquierda y no puede ser positivo, entonces vamos a cambiar de signo y vamos a hacer una corrección. Y entonces, este que habíamos dicho originalmente que era negativo, mejor lo hacemos positivo. Decimos que la hipotenusa es positiva y decimos que el 7 es el negativo. Entonces, ahora sí ya coincide, porque el 7 está hacia la izquierda y entonces el 7 tiene un signo negativo porque está a la izquierda y el 74 pues simplemente le dejamos el signo positivo, que no importa porque la hipotenusa pues no es ni para la izquierda ni para la derecha. La hipotenusa simplemente es el resultado de regresarte. Como me regresé, no puedo decir que es negativa o positiva, simplemente me regresé. El que sí es negativo es el que está a la izquierda y el que sí es negativo es el que va hacia abajo. Ahí es donde viene la importancia de entender lo que es sentido. Porque es negativo porque está hacia la izquierda y este es hacia abajo. Por lo tanto, este lado también va a ser negativo. Ahora bien, yo sé que el lado que está por aquí, este lado se llama cateto opuesto. Este lado se llama cateto opuesto porque está enfrente del ángulo de referencia. Este de aquí se llama cateto adyacente porque está pegado al ángulo de referencia. Y este que aquí es hipotenusa porque es el lado más grande. Y ahora sí, vamos a aplicar algo que ustedes conocen y que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras menciona que un cateto al cuadrado... ¿Qué pasó? Que creo que es menos 5, para así que ya no hacer eso. Ahorita lo hacemos. Entonces, el cateto 1 es 7. ¿Por qué es 7? Porque me están preguntando medidas. Y las medidas siempre son positivas. Entonces este es 7 al cuadrado. Más el otro cateto no lo conozco, pero yo sé que es el cateto opuesto. El cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Le ponemos nombres, uno mide 7, el otro se llama cateto opuesto. Este cateto opuesto debe estar al cuadrado y por resultado me da un raíz de 74 que debe de estar al cuadrado. Obviamente lo que hice aquí fue la sustitución, reemplacé. Si yo utilizo la jerarquía de operaciones,
Resulta que 49 más el cateto opuesto al cuadrado me da 74, pues porque son operaciones inversas. La operación inversa al cuadrado es la raíz, y al ser operaciones inversas me regresan al número original, que es el radicando y que es 74. Le continúo con operaciones inversas, y si continúo con operaciones inversas me queda que el cateto opuesto es 74, se los estoy escribiendo para que lo vean, es 74 menos 49, la raíz cuadrada. Y entonces, como dijo su compañero, 74 menos 49 me da 25, la raíz de 25, aplicando la definición de radicación, me queda que el cateto opuesto es más menos 5. Pero recuerden que como es una longitud, esta longitud del cateto opuesto es 5 y va hacia abajo. Entonces, el signo negativo quiere decir que va hacia abajo. El signo negativo quiere decir que va hacia la izquierda. Estos signos son de aritmética. Por definición de radicación, un número positivo multiplicado 2 veces por sí mismo me va a dar por resultado más 25. Pero por definición de radicación, un número negativo multiplicado por sí mismo 2 veces también me da más 25. Por eso aquí me da 2 resultados. Esos 2 resultados obedecen a la definición de radicación. Pero el resultado que utilizó es el 5, porque ya me dijeron que el signo es negativo porque va hacia abajo. Y entonces ahora sí, ya puedo escribir mis funciones trigonométricas. El seno del ángulo es cateto opuesto, que es menos 5, entre hipotenusa, que es raíz de 74. Pero, como ustedes no pueden poner raíces en el denominador, porque es un error, entonces racionalizan el denominador, y racionalizar el denominador, aquí se los escribo, aplicar por raíz, tanto arriba, y entonces les queda que el seno de alfa es menos 5 raíz de 74 sobre 74, porque raíz cuadrada por raíz cuadrada es multiplicar por sí mismo 2 veces, me queda el cuadrado con la raíz son operaciones inversas, y nada más se queda el radicando. Luego, el coseno del ángulo es cateto adyacente, que si ustedes lo observan en la figura, es un menos 7 sobre la hipotenusa, que también es raíz de 74. Por la misma razón tengo que racionalizar el denominador y multiplico por raíz de 74 entre raíz de 74. Recuerden que este resultado me da 1 y por lo demás pues sigue siendo lo demás, por eso no afecta. Y entonces llego a la conclusión que el coseno del ángulo es menos 7 por la raíz de 74 sobre 74. Siguiente función se llama tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es menos 5 y el cateto adyacente es menos 7. Ay, disculpen, se me movió. Menos 7. Luego me voy a la cotangente del ángulo. La cotangente es la recíproca de la tangente. Por lo tanto solamente es menos 7 entre 5. La secante... Ahí, disculpen, se cerró la aplicación. Ahorita se las muestro nuevamente. Disculpen si estoy excediendo un poquito el tiempo. Solamente es para darle conclusión a esto. Le piden una disculpa a su profesor de la clase siguiente. Díganles que estaba a la mitad de la explicación y por eso no pude dejarlos ir antes. Y entonces me queda que la tangente... Ah, no, ya habíamos explicado la tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, menos 5 entre menos 7. Vamos a dejarlo aquí, continuamos la clase que entra, para que ya se vayan, y de ahí continuamos explicándoles lo que falta. ¿Sale bien?